Ya, bien. Bien, muy buenos días a todos. Buenas tardes en España y donde corresponda. Mi nombre es Luis Martín Gómez y soy el director de comunicación del Banco Central de la República Dominicana. Me complace, en nombre del gobernador y de las autoridades y el personal de nuestro banco, darles la bienvenida a este 9º Seminario Internacional de Comunicación que ofrece nuestra institución para los comunicadores e interesados en el tema de la comunicación. Deseamos sinceramente que ustedes y sus familias se encuentren bien, sobre todo con salud, y les agradecemos que estén dedicando una parte de su valioso tiempo para participar en esta actividad formativa. El propósito es que compartamos información, conocimiento, que aprendamos y que disfrutemos. Para dar inicio formal a este 9º seminario, les invito a escuchar a continuación las palabras de bienvenida y de agradecimiento del gobernador del Banco Central de la República Dominicana y presidente de la Honorable Junta Monetaria de nuestro país, Héctor Valdés Albizu. Buenos días. Reciban en mi nombre y el de los funcionarios y empleados del Banco Central de la República Dominicana una cordial bienvenida a este 9º Seminario Internacional de Comunicación que organiza nuestra institución como parte de su programa de responsabilidad social institucional Aula Central para Educación Económica y Financiera. La comunicación, como sabemos, es de vital importancia para las instituciones. Da a conocer a los grupos de interés lo que somos, lo que hacemos y para qué lo hacemos. Nuestra identidad y nuestro desempeño, lo cual contribuye al reconocimiento, admiración y apoyo de las empresas y organizaciones en la actual economía de la reputación, basada principalmente en la gestión de intangibles y siendo bidireccional, es decir, de doble vía. La comunicación permite además que conozcamos las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, indicándonos qué debemos hacer para ayudar a satisfacerlas. De ahí el propósito de celebrar este importante seminario, que en sus distintas ediciones ha ido abordando temas fundamentales de comunicación para información y conocimiento de periodistas, comunicadores sociales, directores de comunicación, docentes y estudiantes de comunicación de la República Dominicana. Y ahora, gracias a la modalidad virtual, también de otros países. En esta 9ª versión del seminario se abordarán 3 aspectos muy importantes de la comunicación corporativa: la identidad y la marca. Esto es, quiénes somos, nuestra historia, nuestra cultura, nuestra manera de ser y los símbolos que nos identifican y nos diferencian. La reputación y el propósito corporativo, es decir, la valoración de nuestros grupos de interés, los sentimientos y las actitudes que tienen hacia nosotros y también para qué hacemos lo que hacemos, cómo impactan positivamente nuestras acciones a la sociedad, a las personas, incluso
más allá de lo que establece nuestra misión. Y finalmente, el relato corporativo, la forma en que contamos eso que somos y hacemos. Relato en el que debe quedar evidente la coherencia entre el decir y el hacer, entre la promesa y su cumplimiento. Como pueden apreciar, estimados amigos, se trata de un menú muy completo de comunicación corporativa que será desarrollado por 3 expertos en el área. Oriol Iglesias, profesor titular y director del Departamento de Marketing de SADE, Universidad Ramón Llull. José Manuel Velasco, consultor de comunicación y profesor de la Universidad Antonio Nebrija. Y Melvin Peña, consultor de comunicación y presidente de la empresa Comunicaciones Integradas. A ellos les agradecemos por aceptar nuestra invitación a participar en este seminario y por compartir con nosotros sus amplios conocimientos y su gran experiencia en los asuntos que abordarán. Deseamos que todos los participantes obtengan el mayor provecho de los temas de este 9º Seminario Internacional de Comunicación y esperamos que se animen a seguir participando en las distintas actividades que ofrecemos a través de Aula Central, programa mediante el cual nuestra institución contribuye a construir una mejor ciudadanía. Para el Banco Central es un honor contar con la compañía de todos ustedes. Muchas gracias. Visu, por sus palabras de bienvenida y de agradecimiento, y sobre todo le agradecemos el apoyo a este seminario de comunicación que arriba este año a su 9ª edición. Repasemos rápidamente el programa. Tendremos 3 conferencias. En un momento ofreceremos Estrategia de Marca e Identidad Corporativa a cargo de Oriol Iglesias. A las 11 de la mañana, José Manuel Velasco presentará Reputación y Propósito, Guerra y Paz en Iliria. Y a las 2 de la tarde, luego del almuerzo y del café, Melvin Peña nos hablará del relato corporativo. Nos acompañarán en la moderación de las conferencias por el Departamento de Comunicaciones del Banco Central, Jonathan Abreu, quien es subdirector de Medios y Marca, Denise Comarazami, quien es subdirectora de Responsabilidad Social Corporativa, y Soraya Bautista, coordinadora técnica de Responsabilidad Social Corporativa. Nuestro agradecimiento a ellos y a todo el personal del Departamento de Comunicaciones que han colaborado en la preparación y en la realización de este seminario. Les damos finalmente unas informaciones de interés. Al finalizar el seminario, pues colgaremos las presentaciones en la página web del Banco Central para quienes quieran descargarlas. Igualmente, subiremos los videos de cada conferencia en el canal de YouTube del banco, por si desean repasarlas o ver aquellas que no pudieron por otros compromisos. Y emitiremos, como siempre, un certificado de participación que esta vez, por lo de la virtualidad, les enviaremos a los correos que ustedes han anotado o anotaron ya en los formularios de inscripción. Comenzamos entonces este 9º seminario con la conferencia Estrategia de Marca e Identidad Corporativa, a cargo de Oriol Iglesias, profesor titular y director del Departamento de Marketing de SADE, Universidad Ramón Llull. Es doctor europeo, doctor en Administración de Empresas y licenciado en esta misma especialidad, todos ellos por SADE, Universidad Ramón Llull. Oriol es coautor del libro Quiero esta marca, cómo construir marcas deseables. Es una autoridad en esta materia y a nosotros nos complace sinceramente tenerlo como invitado
en este 9º seminario. Así que, profesor, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante. Muy buenas tardes, Luis. Buenos días a todos. Es un verdadero honor y un placer poder estar presente en este Seminario Internacional de Comunicación que está gentilmente organizado por el Banco Central de la República Dominicana. ¿Qué me gustaría hacer durante los próximos minutos? Pues compartir con todos ustedes cuál es mi visión acerca de qué es la identidad de marca, qué es la identidad corporativa y por qué debería tener un rol fundamental en cualquier proceso de formulación estratégica de cualquier organización. Si les parece, voy a pasar a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación mientras yo voy realizando mi conferencia y al final de la misma dejaremos también un espacio para preguntas. En estos momentos deberían ustedes estar viendo mi presentación. Empezamos pues si les parece. En primer lugar, me gustaría discutir con todos ustedes qué es una marca. Porque creo que si vamos a hablar de marca e identidad corporativa, lo primero sería tratar de entender este concepto en detalle. Para mí, una marca es un driver de preferencia, es un generador de preferencia. Una marca es lo que hace que quieras llevar unas zapatillas Nike en tus pies, conducir un BMW y tener, por ejemplo, siempre Häagen-Dazs en tu nevera. Y muchas veces es difícil de discernir por qué preferimos unas zapatillas deportivas Adidas a unas Nike. Es muchas veces una decisión no racional y difícil de explicar, pero lo que sí que es obvio es que las marcas al final son generadores de preferencia. Si quieren una definición más académica, a mí me gusta definir también una marca como un portafolio de significados. Las marcas son un conjunto de valores, un portafolio de valores, pero para que sean capaces de generar una conexión emocional con las audiencias a las que se dirigen, estos valores tienen que tener un significado relevante para las mismas. Por eso a mí me gusta hablar de portafolio de significados. Además, como metáfora visual, no sé si ustedes recuerdan la película Forrest Gump de Tom Hanks, cuando está sentado en la parada de autobús, que él dice, mi mamá dice que la vida es una caja de chocolates, una caja de bombones. Para mí las marcas son igual. El rol del director de marca, del director de marketing, es tratar de meter, de poner dentro de esta cajita, de insertar en esta cajita aquellos significados, aquellos valores que deseamos en la mente de los consumidores. Y esto conceptualmente puede parecer muy simple, pero en la práctica es difícil, porque el problema es que todo el mundo es capaz de insertar significados en esta cajita en función de sus experiencias personales. Por lo tanto, va a ser un proceso difícil de gestionar. ¿Por qué necesitamos marcas fuertes? ¿Por qué la estrategia de marca cada vez se está convirtiendo más en una prioridad en la agenda de los CEOs, de los Chief Executive Officers, de los directores generales de las corporaciones? En primer lugar, porque si miramos hacia atrás en el tiempo y miramos, por ejemplo, en los años 70, cuando una compañía, cuando una organización, cuando una empresa compraba otra empresa, ¿qué es lo que pagaba por? Y normalmente, si ustedes ven este gráfico que está basado en un estudio de Harvard Business Review, lo que las empresas pagaban cuando compraban a otra empresa, a otra corporación, era por los activos tangibles, que representaban más del 80% del valor de la organización. Hoy en día, en el 2015, la mayor parte del valor ya era generado por los activos intangibles y en la última actualización del estudio, en 2020, el 90% del valor organizacional tiene que ver con los activos intangibles, siendo los dos principales la marca y la reputación. Por lo tanto, si queremos crear valor de forma sostenida, necesitamos marcas fuertes, necesitamos reputación fuerte. Y otra evidencia empírica de la relevancia de las marcas la encontramos, por ejemplo, en este estudio realizado por una consultora global, Millward Brown, una de las principales consultoras en estrategia de marca a nivel mundial, que en un estudio de una serie temporal de 10 años, lo que han hecho es mirar cuál es el rendimiento en bolsa de aquellas marcas con una reputación más fuerte cuando las comparamos con la media del mercado, en este caso el Standard & Poor's 500 en Estados Unidos. Y como ustedes pueden ver, aquellas marcas más fuertes, las 50 más fuertes de hecho, pues están haciendo un outperformance, ¿no?, en este índice bursátil de unos 40 puntos respecto a la media del mercado. Por lo tanto, las marcas son relevantes porque generan diferenciación, generan valor a medio y largo plazo y por lo tanto son activos intangibles estratégicos que deben gestionarse también de una forma proactiva
y estratégica. ¿Cómo construir una marca fuerte? Esta es la gran pregunta, que sea capaz de generar todos estos beneficios que estamos discutiendo. Para generar una marca fuerte, evidentemente tenemos que crear esta imagen positiva en la mente de nuestros clientes, pero también del resto de stakeholders, del resto de grupos de interés de la organización. ¿Y cómo se hace esto? Pues en el centro lo que deberíamos hacer es empezar por definir una identidad que dé sentido a todo lo que hacemos como organización. La identidad define quiénes somos, qué nos hace singulares, cómo hacemos las cosas en esta organización. Y debería ser una brújula para la toma de decisiones estratégicas. La identidad, además, como veremos, no puede ser muy dinámica. No es posible cambiar de forma periódica, recurrente, muchas veces la identidad de la organización, porque si no vamos a confundir a los empleados, pero también a los stakeholders externos de la compañía, y además no vamos a ser creíbles. Por lo tanto, la identidad tiene que tender a permanecer, a adaptarse, a evolucionar, a enriquecerse, pero desde un núcleo fuertemente consolidado y establecido. Una vez que una empresa, una organización tiene una identidad fuerte y singular, luego será capaz de explorar posibles futuros estratégicos para esta organización. Podrá definir la visión, que siempre tendrá que casar con la identidad. Es muy importante que esté alineada. De todos los futuros posibles que podemos imaginar para una organización, solo unos pocos encajan con la identidad y la refuerzan, construyendo, por lo tanto, mayor valor. Una vez que tenemos una identidad clara y una visión estratégica de futuro, lo que vamos a hacer ya luego es bajar en cascada dos estrategias centrales, la estrategia de comunicación y la estrategia de experiencia. Las marcas no son solo lo que dicen, sino fundamentalmente también lo que hacen. Y por lo tanto, es muy importante que la estrategia de comunicación esté alineada con la identidad de la visión, pero también, y por supuesto, la estrategia de la experiencia, que va a construir finalmente las percepciones basadas en la realidad de uso, de consumo, de interacción con la marca de los distintos stakeholders de la compañía. Pero si realmente queremos construir una marca fuerte, no nos podemos quedar aquí, porque la identidad, la visión, la estrategia de comunicación y experiencia, al final son decisiones estratégicas que podemos plasmar en un PowerPoint, pero que para que se conviertan en realidad necesitan el apoyo. Necesitan el apoyo de dos dimensiones muy relevantes: la cultura corporativa y la estructura corporativa. La identidad define aquel conjunto de valores que nosotros de una forma aspiracional queremos asociar a nuestra organización. La cultura es la realidad, son los valores que en el día a día de la organización realmente se viven y se trasladan en decisiones estratégicas y en conductas por parte de los empleados de la marca. Por tanto, tal y como decía uno de los gurús del management, uno de los padres del management, Peter Drucker, Culture is strategy for breakfast. Da igual la estrategia de marca de que disponemos. Si no somos capaces de crear una cultura corporativa que dé soporte a la misma, no vamos a tener éxito en nuestro desempeño. Y en paralelo, al mismo momento, tenemos que ser capaces también de desarrollar una estructura organizativa que dé soporte también a esta estrategia de marca. Porque si tenemos empleados que entienden la identidad, que se comprometen con la misma, generamos una cultura fuerte y luego, por ejemplo, tenemos silos organizacionales, barreras en la cooperación entre departamentos de la organización, esto va a generar mucha frustración. Por lo tanto, hay que empezar por definir una identidad fuerte, singular, a partir de aquí establecer la visión de futuro, en cascada y de forma consistente bajar las estrategias de comunicación y experiencia, pero para darle soporte y conseguir que se conviertan en la realidad, necesitamos trabajar en el desarrollo de una cultura y una estructura organizativa que sean realmente de apoyo a esa estrategia. Déjenme que les explique un ejemplo. No sé si conocen a este señor, Nelson Farris. Nelson Farris fue el tercer empleado de Nike, justo después de los dos cofundadores de la compañía. Y Nelson Farris tiene un título, un cargo muy relevante en la organización, que es el Chief Storyteller. Por lo tanto, es un cargo relevante en una organización relevante. Y se encarga de gestionar la comunicación de la marca con todos los grupos de interés de la compañía. Pero de una forma muy interesante, Nike lo que ha hecho es que este señor tenga en paralelo otra responsabilidad dentro de la compañía. Nelson Farris es también el Chief of Corporate Education. ¿Por qué desempeña en paralelo esta responsabilidad? Porque desde Nike quieren estar convencidos, seguros, de que cualquier mensaje que lanzan internamente a sus empleados y externamente al resto de grupos de interés se soporta mediante una experiencia consistente y valiosa. Y para conseguirlo, los empleados de la organización
tienen que estar comprometidos con esta identidad, tienen que tomar decisiones estratégicas en línea con esta identidad y tienen que desarrollar comportamientos alineados con esta identidad. Y para conseguirlo, la formación, la educación es clave. Por eso esta persona juega estos dos roles estratégicos al mismo tiempo. No obstante, cuando tendemos a pensar en identidad corporativa, muchas personas piensan tan solo en los valores corporativos. Pero la identidad corporativa, de hecho, va mucho más allá. Y déjenme que les comparta un ejemplo. Accenture, consultora global que todos ustedes conocen y que hace unos años, si miran su global homepage, definía dentro de su oferta de servicios que estaban comprometidos con proporcionar innovación a sus clientes. Esta no era la identidad tradicional de la compañía, pero en un momento dado Accenture se da cuenta que sus clientes en muchos mercados distintos se encuentran con mercados cada vez más en situaciones de crecimiento estancado, maduros, y en estos contextos, para conseguir crecimiento, la innovación es clave. Observan, pues, que tienen una oportunidad de futuro, observan que la innovación puede ser una demanda relevante para sus clientes y deciden integrar la innovación como una apuesta estratégica e incorporarla dentro del núcleo de su identidad. Y lo trasladan hacia afuera mediante una campaña de comunicación en la que dicen I am your idea, I won't stay hot forever, con el claim Accenture Innovation Delivery. O esta otra ejecución, I am your idea, use me or lose me. Si vas de la mano de Accenture, te conduciremos por la autopista, por la carretera rápida, a la solución que estás buscando. Si decides ir solo, quizá llegarás, quizá no, pero seguro que te costará más porque irás por carreteras secundarias y más tortuosas. La campaña de comunicación obviamente está muy alineada con esta identidad y con la propuesta de valor y fue un éxito. Y Accenture, de hecho, recibió muchas propuestas o muchas peticiones de clientes para trabajar conjuntamente con Accenture en el desarrollo de soluciones innovadoras. El problema es que la innovación no estaba en el corazón de Accenture. Accenture es una compañía que tradicionalmente ha trabajado mucho en consultoría de procesos, en consultoría de tecnología para mejorar el rendimiento de las organizaciones. Mejorar el rendimiento es muy distinto que proporcionar innovación. Por ejemplo, en el ámbito de innovación a nivel mundial hay empresas como IDEO, que son extremadamente innovadoras, situada en Palo Alto, que ha desarrollado, por ejemplo, el primer mouse para Apple, etc. Entonces, desde el punto de vista de la comparación competitiva, Accenture no podía competir. ¿Qué tuvo que hacer Accenture? Cambiar el claim y volver a su núcleo, a su identidad tradicional que tiene que ver con High Performance Delivery. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Que la identidad no son solo valores. La identidad son los valores más las competencias distintivas de una organización. ¿Qué son las competencias distintivas de una organización? Aquellas habilidades, aquellas competencias que a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando y que nos permiten ser mejores que nuestros competidores directos en determinados ámbitos de competición. Si la identidad, si los valores corporativos que definimos como una forma aspiracional no están soportados por unas competencias distintivas firmes, no seremos capaces de trasladar estos valores en una experiencia valiosa y consistente para nuestros clientes. Por lo tanto, cuando piensen en definir identidad corporativa, cuando piensen en definir la identidad de una marca corporativa, por favor, no piensen solo en cuáles son los valores que quieren ustedes asociar a su marca, piensen también en si disponen internamente de las competencias distintivas que serán necesarias para dar soporte a estos valores y convertirlos en una experiencia valiosa. Si no es el caso, antes de lanzar cualquier claim, habrá que trabajar en el desarrollo de estas competencias y en el alineamiento de la experiencia antes de pasar a la comunicación. Por lo tanto, recordar el rol central de las competencias distintivas como la base sobre la construir la identidad conjuntamente con los valores de la organización. Déjenme que les comparta otro ejemplo. Este es un producto que fue desarrollado también por Nike, que se llama Nike Fuel One, que era una pulsera, un brazalete que cualquier persona podía utilizar y que mientras hacía actividad deportiva, por ejemplo, si se iba a hacer running, pues se conectaba de forma automática mediante un chip que estaba insertado en la zapatilla. De manera que mientras usted estaba realizando el ejercicio físico, la actividad se traqueaba, se monitorizaba a través del dispositivo móvil. De esta forma podía saber cuántos kilómetros ha corrido, a qué velocidad ha hecho el running, etcétera, etcétera, etcétera. Nike se metió en este ámbito de competencia porque era un campo que estaba creciendo, obviamente mucho,
y donde había competidores interesantes, pero mucha capacidad de crecimiento del mercado. Sorprendentemente, al cabo de un año y poco de lanzar esta línea, el CEO de Nike decidió desinvertir. Y decidió desinvertir por un concepto muy relevante para cualquier alto directivo, el coste de oportunidad. ¿Qué quiere decir el coste de oportunidad? El CEO de Nike decía: mi presupuesto es limitado. Si yo tengo un presupuesto limitado, tengo que ver qué opciones de inversión me pueden dar un mejor retorno. Esta obviamente es una inversión muy atractiva desde la perspectiva de mercado, porque es un mercado que va a crecer y que va a tener buenos márgenes. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros analizamos oportunidades de inversión para crecimiento futuro, no podemos hacerlo solo teniendo en cuenta únicamente el atractivo del mercado. Tenemos que también tener en cuenta si como organización tenemos o no las competencias distintivas que nos van a permitir dar soporte a nuestra estrategia. Y tenemos que explorar también si hay otras alternativas que sean igualmente interesantes y donde nuestras competencias nos permitan competir con mayores probabilidades de éxito. Pues bien, en este momento, haciendo un escaneo de las oportunidades estratégicas de crecimiento, desde Nike se dieron cuenta que había otra oportunidad, como por ejemplo el ámbito de las mujeres. Las mujeres, una década atrás, tenían una penetración en el deporte, en la actividad deportiva mucho menor que la de los hombres. Evidentemente, esta es una línea de crecimiento muy alineada con la identidad de Nike, con sus competencias distintivas, y lo que decidieron en un momento determinado es desinvertir del Fuel Band para priorizar otras actividades de inversión igualmente atractivas y más alineadas con su identidad, con sus valores, que les dan credibilidad, que tienen que ver con el deporte y con las competencias distintivas de la organización. Porque para competir en Fuel Band necesitan competencias como hardware y software que no tienen. Nike es una empresa de deportes, una empresa de retail. Por lo tanto, mensaje clave. Para tomar decisiones estratégicas de crecimiento tenemos que construir desde nuestra identidad, desde los valores que nos dan credibilidad y nos permiten jugar o no en un determinado ámbito de juego y desde nuestras competencias distintivas. Cuando Nike volvió a tratar de competir en este entorno, al cabo de un par de años, cuando desarrollaron una alianza con Apple, Nike Plus, de forma que Nike podía traer en esta competencia pues las competencias distintivas de deporte, de retail, y Apple podía traer a Nike aquellas competencias que Nike no tenía vinculadas a la tecnología. Este partnership es el que permitió realmente reforzar la identidad de Nike y permitir que compitiera con éxito en este entorno competitivo. Déjenme que les comparta otro ejemplo, en este caso de la multinacional francesa Danone, que como bien ustedes saben compite en el ámbito de gran consumo y tiene productos, por ejemplo, a nivel global como el Actimel, que refuerza en principio pues, las defensas autoinmunes de cualquier persona, el agua Evian, que hasta el año 60 se vendía únicamente en farmacias, Activia, que es un producto que ayuda a mejorar el tránsito gastrointestinal, o Danacol, que es un producto que lo que hace es regular los niveles de colesterol. Si tuviéramos que nombrar cuál es el significado básico, fundamental de la identidad de Danone, seguramente estaríamos de acuerdo en que todo este portafolio refuerza la idea de salud. Salud es el significado fundamental que Danone quiere insertar en su identidad corporativa. Pero en el momento en que Danone estaba tratando de reforzar esta identidad corporativa, dentro del portafolio tenían otras líneas de producto, como por ejemplo las galletas o la cerveza San Miguel, una de las cervezas líderes en España, pero que no deja de ser un producto alcohólico. Y evidentemente un producto alcohólico puede generar cierto conflicto con una identidad corporativa que trata de inspirar un portafolio saludable. En ese momento, el CEO de la compañía, que estaba tratando de reforzar la identidad de salud, tomó una decisión compleja, porque decidió vender esta línea de negocio, que además en ese momento era altamente rentable. ¿Cuál fue el racional del CEO para vender esta unidad de negocio? No era un problema de imagen o de reputación, porque de hecho la mayoría de los consumidores no sabían que San Miguel pertenecía al grupo San Miguel. Y era un problema desde la percepción de consumidores que podía gestionarse con una arquitectura de marca adecuada. Pero incluso en este contexto, el CEO de Danone decide vender esta marca San Miguel porque quiere mandar un mensaje muy fuerte a la organización. ¿Cuál es el mensaje que lanza? Que la identidad corporativa de Danone es salud. Y cuando tenemos una identidad corporativa muy fuerte, lo que podemos hacer es alinear tres estrategias que son clave para que cualquier organización pueda conseguir un crecimiento rentable sostenible. Cuando yo tengo una identidad fuerte, como en el caso de Danone, construida alrededor
del foco que me da salud, puedo alinear 3 estrategias. Primero, la estrategia de marca. A partir de ese momento, cuando el CEO vende San Miguel y lanza este mensaje a la organización, todos los empleados entienden que cualquier marca que la compañía lance al mercado, cualquier campaña de comunicación que la compañía lance al mercado, tendrá que pivotar de una forma u otra sobre el concepto de salud. Además, cuando yo tengo una idea fuerte, me permite alinear una segunda estrategia, la estrategia de negocio. La estrategia de negocio consiste en identificar en qué categorías yo quiero competir, en qué categorías no quiero competir, en qué contextos competitivos yo quiero competir, en qué contextos competitivos no quiero competir. Cuando el CEO de Danone establece que el core de la identidad es salud, lo que está diciendo la compañía es que solo van a competir, solo van a estar presentes en aquellas categorías que sean potencialmente saludables. Y esto implica, por ejemplo, que vamos a desinvertir el negocio de cervezas que tienen componente alcohólico o que desinvierten en el mismo momento del negocio de galletas, porque con la tecnología que se disponía hace unos pocos años, pues no era posible hacer galletas que tuvieran una alta calidad, un buen gusto y que además fueran saludables. Cuando yo tengo una identidad fuerte, no solo alineo la estrategia de marca y la estrategia de negocio, sino que también alineo una tercera estrategia que es fundamental, la estrategia de innovación. Desde el momento en que el CEO lanza la señal de vender San Miguel, toda la organización entiende que si piensan en desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, todos tendrán que pivotar alrededor de la salud. Por lo tanto, una identidad muy fuerte lo que me hace es generar consistencia, coherencia entre las estrategias de marca, negocio e innovación a largo plazo, coherencia entre mi identidad, visión, comunicación, experiencia, cultura y estructura organizativa a largo plazo. Y es lo que permite crear valor para la organización. Me gustaría profundizar un poco más en el concepto de identidad y en por qué es tan estratégico. Primer punto, me gustaría resaltar que cualquier identidad de marca tiene que tratar de cumplir con 3 requisitos. En primer lugar, como hemos visto, tiene que ser relevante para los consumidores y distintos grupos de interés, para establecer esta conexión emocional de la que hablábamos. En segundo lugar, tiene que ser diferencial, obviamente, respecto de la competencia, porque la identidad tiene que ser siempre singular y reflejar el ADN, la esencia de una organización. En tercer lugar, la identidad debe estar basada, como hemos dicho antes, en las competencias distintivas. Si no está basada en las competencias distintivas de la organización, no seremos capaces de ofrecer una experiencia valiosa y consistente. ¿Cuál es el problema? El problema para muchas organizaciones es que en un momento determinado en el tiempo pueden llegar a tener hasta 3 identidades distintas. Y voy a tratar de explicar qué significa esto. Cualquier organización tiene una identidad herencia. ¿Qué es la identidad herencia? Es la identidad que emerge de los fundadores de la compañía. Cuando cualquier persona decide fundar, emprender, crear una nueva compañía, normalmente la persona o el grupo de socios lo que hace es intentar reflejar sus valores personales dentro de los valores corporativos. Y todos aquellos de ustedes que han trabajado para una organización donde el fundador todavía está presente sabrán, ¿no?, de la incidencia, de la importancia, de la influencia que tiene en los valores corporativos y en la forma de funcionar de la organización. Además, al mismo tiempo, los socios fundadores de cualquier organización también insertan en esta compañía sus competencias distintivas, porque normalmente cuando emprendemos lo que hacemos es combinar las capacidades profesionales, las competencias de distintos profesionales para conjuntamente ser capaces de fabricar un determinado producto y servicio y comercializar. Por lo tanto, la identidad herencia establece cuáles son los valores y competencias distintivas de la compañía y explica cómo se han ido enriqueciendo a lo largo del tiempo. Una segunda identidad que muchas veces tienen las compañías, las organizaciones, es la identidad actual. La identidad a día de hoy, a 2021. El gran problema es que en muchos casos, y para demasiadas organizaciones, la identidad actual se ha alejado mucho de la identidad herencia. Y ha ocurrido un proceso que denominamos de dilución de la identidad. ¿Qué quiere decir que la identidad se diluye? Cuando el fundador de la compañía abandona la compañía, se retira, se muere, lo que ocurre es que progresivamente van entrando nuevos equipos directivos que a veces de forma involuntaria progresivamente van olvidando esta identidad herencia.
¿Cuál es el problema cuando no tenemos presente la identidad de herencia? Que cuando tomamos decisiones estratégicas de futuro, de crecimiento, si somos una empresa de éxito que tiene cash flows relevantes, empezamos a analizar y a observar estas opciones potenciales de crecimiento basándonos solos en el atractivo de estas oportunidades, como Accenture hizo. Pero no nos fijamos en si estas oportunidades de crecimiento están alineadas con nuestras competencias distintivas. Cuando tomamos una decisión de crecimiento que se aleja de nuestras competencias distintivas, que se aleja del core de nuestro negocio, no ocurre nada grave. Pero cuando empezamos a tomar varias decisiones de crecimiento que cada vez están más alejadas de nuestro core y generamos un portafolio cada vez más relevante y considerable en tamaño alejado de nuestro core, empezamos a introducir mucho riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque cuando más me alejo yo de mi core, mis valores me dan menos credibilidad para jugar en este contexto competitivo, para competir con éxito, y cuando más me alejo yo de mi core, también en paralelo, menos me apalanco en mis competencias distintivas. Y por lo tanto estoy menos preparado para competir con éxito a largo plazo con mis competidores. Esta situación de dilución de la identidad es muy fácilmente observable en la cuenta de resultados de cualquier compañía. Y este es un ámbito de estudio en el que me he dedicado en bastante profundidad durante los últimos años. ¿Cómo se observa en la cuenta de resultados esta dilución de la identidad? Con una obsesión por el crecimiento que lleva a crecimientos muy relevantes del top line, del revenue, de las ventas de la organización, pero en paralelo, como la organización cada vez compite en más ámbitos alejados de su core, donde no tiene credibilidad para competir en términos de valores, ni tampoco tiene competencias distintivas para competir con éxito contra la competencia, hay una fuerte presión de los márgenes, que progresivamente se van reduciendo y aunque el top line crezca, llega un momento en que la compañía incurre en pérdidas relevantes. Y cuando los directivos ven que el bottom line está en rojo, está negativo, hay pérdidas, no saben explicar cuál es la situación, porque es un proceso muy progresivo, que ocurre durante años progresivamente a lo largo del tiempo. Pero que en todos los estudios que hemos realizado durante los últimos años, lo que demuestran es que esta dilución de la identidad es el motivo número uno por el cual muchas compañías tienen graves problemas estratégicos y muchas compañías en un determinado momento en el tiempo se encuentran en situaciones cerca de la bancarrota. Cuando nos encontramos con una situación de este tipo, ¿qué es lo que deberíamos hacer como organización? Lo que deberíamos es tratar de reconstruir una identidad deseada futura que nos pueda volver a dar foco para crecer de una forma rentable y sostenible. Evidentemente, esta identidad deseada futura no puede ser exactamente la identidad de herencia, porque el mundo ha evolucionado y el entorno ha cambiado. La sociedad evoluciona y las tecnologías evolucionan. Pero sí que tendría que haber un enlace y un cierto apalancamiento en esta identidad de herencia. Déjenme que les ponga un ejemplo de una compañía con la cual hemos tenido el privilegio de trabajar conjuntamente con mi coautor Nicolás Yet. Y esta es la compañía Adidas, de zapatillas, de calzado deportivo y también de ropa deportiva. Como ustedes saben, Adidas es una compañía que se fundó ya durante los años 30 por Adolf Dassler conjuntamente con su hermano Rudolf, quienes después de la Segunda Guerra Mundial, por diferencias de perspectiva política, se separan. Rudolf crea Puma, un competidor directo, y Adolf pues, pasa a ser el máximo responsable de Adidas. De hecho, el nombre Adidas viene de la contracción de Adolf Dassler. Adolf Dassler, cuando crea la compañía, la crea alrededor de una identidad muy fuerte y muy marcada, que se construye alrededor de dos principios fundamentales. El primero es que si queremos ser una empresa de éxito y queremos tener la capacidad de crear una marca deseable, tenemos que conseguir que los deportistas de élite utilicen productos Adidas para competir, y si estos productos les ayudan a competir mejor, a tener un mejor rendimiento, una mejor performance, evidentemente, cuando ganen campeonatos, cuando ganen medallas, el público deseará también comprar esas zapatillas deportivas o deseará comprar esa ropa de deporte. En segundo lugar, Adolf Dassler defiende que la mejor manera de ayudar a los deportistas a ser más competitivos es trabajar conjuntamente con ellos y pasar mucho tiempo no en los despachos, sino en los campos de entrenamiento, en los campos de competición. Este es el motivo por el cual, por ejemplo, también Adolf Dassler tenía una colección de más de 90.000 zapatillas, porque en aquel momento, en los años 60, 70, no existían
impresoras 3D, no existían toda la tecnología que hoy tenemos, y él, si quería saber qué materiales funcionaban, cuáles no, dónde se desgastaban, tenía que observar de forma repetitiva qué pasaba con los productos que utilizaban los deportistas. Con esta filosofía, Adidas se convirtió en el player número 1 a nivel mundial en el campo de la ropa deportiva. ¿Qué sucede? Que después de que Adidas deje la compañía, a finales de los 70, progresivamente van entrando nuevos equipos en la compañía que van olvidándose de esta historia y van olvidándose de las competencias distintivas de la organización. Y, por ejemplo, empiezan a invertir mucho en una área que es todo lo que tiene que ver con casual wear, que es aquel tipo de ropa que es ropa deportiva, pero no para hacer deporte, es para lucir en el día a día, que llega a representar más del 50% de los ingresos de la compañía. Curiosamente, la marca también pierde foco y empieza a expandir las categorías de producto en las que compite, llegando a competir, por ejemplo, en categorías como camping, que está muy alejado de lo que es la esencia de la marca, que está muy vinculada a unos pocos deportes muy específicos, como por ejemplo el fútbol. Cuando toda esta dispersión del portafolio y diversificación va ocurriendo sin un foco claro, porque no hay una entidad claramente definida, esto lleva a la situación de casi bancarrota de la compañía, que se vende 3 veces en un periodo de 2 años, a mediados finales de los 90. En este momento entra un nuevo CEO en la compañía con un nuevo equipo, que lo primero que hace es contratar a 2 consultores que eran 2 profesionales que habían estado trabajando en la competencia de Nike. Estas son 2 personas que hemos podido entrevistar en uno de nuestros trabajos recientes de investigación. Curiosamente, lo que nos dijeron es que, como personas que estaban fuera de la compañía, cuando empezaron a conocerla se dieron cuenta que la empresa, la compañía, tenía una historia maravillosa que había sido olvidada, sobre la cual ya no se apalancaba, pero que podía utilizarse como un activo estratégico para construir. De hecho, Peter Moore, una de estas 2 personas, decía: "The model was to go back to what Dassler tried to do all his life". La estrategia que conjuntamente con el nuevo CEO pusieron en marcha se basaba en tratar de capitalizar la historia, la identidad de la compañía. ¿Qué es lo que hicieron? Si Adidas es una marca de deportes y los deportes son el corazón de la identidad de Adidas, no es posible que la parte de casual wear, de ropa no para hacer deporte, represente más del 50% de la actividad de la compañía. Y establecieron unos límites para esta pata de la compañía y establecieron también que el corazón de la compañía y el corazón de la inversión tenía que ponerse en la parte de deporte. Porque si no eran una de las 2 empresas líderes a nivel mundial en deporte, no tendrían legitimidad para jugar en otros ámbitos como casual wear. Además, dentro del deporte, como había habido una dilución de la identidad y se había diversificado la competencia en muchas categorías, trataron de construir un foco más claro para la compañía que les permitiera escalar este foco y ser más rentables, apalancándose en la credibilidad de la compañía en aquellas áreas donde tradicionalmente ha competido con éxito. Por lo tanto, lo que hicieron fue mirar hacia atrás. Y esto es muy curioso, porque para definir estrategia futura, miraron hacia atrás, hacia la historia de la compañía, y trataron de identificar cuáles son los valores herencia de la compañía, cuáles son las competencias distintivas, herencia históricas de la compañía y cuáles son aquellas categorías donde tradicionalmente ha tenido éxito. Generaron un foco más claro para la compañía y luego trataron de conectarlo con el futuro. Una cosa que hicieron fue lanzar una nueva línea que se llama Performance, que lo que hace es reconstruir el compromiso con tratar de producir los mejores productos para los atletas, para que estos ganen competiciones y luego los clientes quieran comprar estos productos, volviendo a los orígenes de la compañía. Y aquí es donde pone el foco en la inversión en productos, en servicios y en comercialización. Quieren competir también en casual wear, pero deciden no invertir en desarrollar nuevos productos de aquí, sino que todos los productos que se lancen en casual wear van a ser adaptaciones de los productos ya desarrollados para performance, pero como Adidas no tiene las competencias necesarias para competir con éxito ahí, porque tiene que competir con marcas como Zara, ¿no?, como H&M, lo que hacen es buscar partnerships, acuerdos con organizaciones y personas que tengan estas competencias y que les permitan competir con éxito, como por ejemplo el partnership que establecieron con Stella McCartney. Y en tercer lugar, cuando tratamos de construir una reconstrucción estratégica de una organización, necesitamos invertir
recursos significativos. Y cuando no los tenemos, necesitamos lo que se denomina un Fast Cash Engine. Necesitamos ser capaces de conseguir una apuesta que nos genere recursos relevantes a corto plazo. Mirando hacia atrás, también en la historia de la compañía, se dieron cuenta que había habido 6 zapatillas deportivas, por ejemplo, una de ellas, la Stan Smith, que en su momento habían sido muy exitosas. Decidieron hacer un fine-tuning, un rediseño de estas zapatillas, conservando un cierto aspecto retro, pero modificándolas un poco y relanzarlas. Y en muy poco tiempo tuvieron un gran éxito con esta nueva línea que se llama Originals, que les permitió también financiar parte de esta reconstrucción estratégica. ¿Cuál es el principal aprendizaje que querría compartir con ustedes? Que cuando tratamos de construir estrategia futura, tenemos que centrar esta estrategia futura en una identidad deseada que nos dé foco. Y esta identidad deseada, aunque sea para construir estrategia futura, cuando la empresa ha perdido el foco, tiene que construirse a poder ser apalancándose en la identidad herencia de la compañía, en aquellos valores que tradicionalmente le han dado éxito y que le dan credibilidad, en aquellas competencias distintivas que le han permitido construir un negocio de éxito por encima de sus competidores y en aquellas categorías donde está legitimidad para jugar con éxito. Pero al mismo tiempo, una vez recuperamos esta perspectiva interna de la compañía y hacemos que la identidad sea la que conduce las decisiones estratégicas clave del futuro, tratamos de conectarla con la perspectiva externa, con las tendencias de futuro en el entorno competitivo. Por ejemplo, Adidas se da cuenta que al mismo momento que cortan el número de categorías en las que juegan y que quieren tener un foco más claro, también quieren incorporar unas pocas categorías donde tradicionalmente han competido, pero que han observado que a nivel de tendencia y futuro va a crecer mucho, como puede ser el caso de running, que pasa a ser una apuesta estratégica y quieren competir en running desde la perspectiva de performance que les explicaba anteriormente, en línea con la identidad de Adidas, y esto es lo que genera también crecimiento futuro. Esta estrategia que permite construir estrategia futura cuando tenemos una posición competitiva delicada y que se basa en inspirarse en el pasado y conectar la herencia con las tendencias de futuro, es una estrategia que denominamos Back to the Future Strategy. Esta misma estrategia es la que han utilizado otras muchas compañías, no solo Adidas, sino por ejemplo también Burberry, cuando hace ya unos años se encuentra también en una posición competitiva muy delicada y a punto de la bancarrota. La CEO en aquel momento de BlackBerry, que luego fue la vicepresidenta de Apple a nivel mundial, la primera persona que contrató en su equipo fue un antropólogo. Un antropólogo cuyo objetivo era estudiar la historia de la compañía, entender cuáles son los valores que le han dado legitimidad, credibilidad, reputación, entender cuáles son las competencias distintivas que le han permitido competir con éxito y a partir de aquí definió una estrategia futura que se apalancara en esta identidad de herencia y que le permitiera competir con éxito y con legitimidad y autenticidad. En definitiva, la identidad debería ser la clave para la construcción estratégica del futuro de cualquier organización. Pero para construir identidad necesitamos entender cuáles son las piezas clave de esta identidad. Cualquier empresa que quiera construir una identidad fuerte necesita empezar por un propósito. Construir alrededor de este propósito los principios sólidos de una personalidad distintiva y luego desarrollar símbolos de marca que estén alineados. ¿Qué es el propósito? El propósito es lo que define por qué una organización existe. Un ejemplo también muy interesante es el de Barbie. Barbie es una empresa que durante muchos años fue muy exitosa, pero que durante los años 2000 empezó a entrar en una posición competitiva también muy delicada porque se apartó de su herencia. Era una empresa que jugaba con una imagen de la muñeca muy posh, muy elitista, muy estereotipada desde la perspectiva de canon de belleza, rubia delgada, y que se alejó de lo que era la marca en su esencia. El nuevo CEO que entra para redefinir la estrategia de la compañía, cuando piensa en estrategia futura, también lo primero que hace es mirar atrás. Y mirando a los orígenes de la marca, se dan cuenta que cuando la fundadora, Ruth Handler de Barbie, fundó la compañía, ella siempre se refería a que ella fundó Barbie porque quería que Barbie representara para las niñas la posibilidad de que tienen muchas alternativas en la vida. ¿Por qué fundó la compañía de esta forma hace ya muchos años, en los años 50? Porque en aquel momento el papel de la mujer en la sociedad estaba confinada a cuidar a los niños. Y por lo tanto, los juguetes que podían comprar las niñas tenían que ver solo con esta posibilidad. Los primeros 25 años de la compañía
si se fijan en la línea de productos, verán que se crearon hasta 150 Barbies distintas con 150 profesiones. Esa herencia se había roto. El nuevo equipo lo que hizo ha sido lanzar una nueva campaña que pivota alrededor de promover un mundo donde cualquier niña pueda alcanzar su potencial y hacerles ver que cuando una niña juega con una Barbie, por ejemplo, astronauta, se imagina que puede ser cualquier cosa. Y este es el propósito de la compañía, empoderar a las niñas para que abren su horizonte y puedan crecer y madurar personalmente más allá, muchas veces, de las convenciones que marca la sociedad. Esta estrategia, que conecta con tendencias muy relevantes de empoderamiento de la mujer, de igualdad de género, se entronca, se relaciona con la herencia de la compañía y por eso también le da legitimidad. En paralelo, no es solo una estrategia de comunicación, sino que la marca ha reformado toda su línea de productos para tener muñecas que expresen también pues, tipos de mujeres diversas en formato del cuerpo, pero también en raza, etc. Y además están haciendo un empowerment muy destacado de mujeres, por ejemplo, la única mujer que es astronauta en la Agencia Espacial Europea, para darles visibilidad y para que las niñas tengan role models que las inspiren a futuro. ¿Qué es importante tener en cuenta? Y con esto cerraré mi intervención cuando definimos propósito corporativo. Que no podemos quedarnos en el propósito corporativo. Que este propósito hay que bajarlo para cada uno de los productos, de las marcas, de los productos y servicios de la compañía. Ese es el reto. ¿Cómo conectar el propósito corporativo con los propósitos de las marcas, productos, servicios? Y cómo alinear todos los miembros de la organización y su propósito individual con este propósito corporativo. Unilever es, por ejemplo, una gran compañía que está trabajando muy bien con estos 3 niveles. Estamos en un momento de cambio, en un momento donde la sociedad está cambiando, donde cada vez se demanda también inversiones socialmente más responsables, en un momento donde están apareciendo nuevos players que están disruptiendo la forma de competir de los players tradicionales y donde los empleados cada vez son más exigentes. El propósito fuerte también debería servir para que las organizaciones sean capaces de atraer y retener talento a medio y largo plazo. Por este motivo también la identidad debería ser una decisión estratégica fundamental que cualquier organización debería cultivar y debería cultivarse también esta relación entre los 3 niveles del propósito, el corporativo, el propósito de producto y servicio y el individual. Espero que la conferencia les haya parecido interesante, que hayan visto cuál es el rol de la identidad y el propósito dentro de los procesos de formulación estratégica y a partir de aquí quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Bien, señores, interesantísima la presentación del profesor Iglesias. Le agradecemos esa exposición. El profesor Iglesias, quien es director de Marketing Management Department del ESADE Business and Law School de Barcelona. Estamos muy agradecidos de esa presentación, estrategia de marca e identidad corporativa. Y por supuesto, ahora tenemos el segmento de preguntas y respuestas, que yo sé que ustedes están pues esperando para poder conversar un poco con el profesor Iglesias. Vamos a ver. Mientras pues la gente empieza a hacer las preguntas, vamos a ver si... Bueno, ya aquí tenemos una de Fat Jacobo, que nos pregunta directamente, ¿cómo podríamos fortalecer la identidad de una institución que trabaje con seguridad y defensa de un país? Muy buena pregunta. Yo creo que cuando trabajamos en identidad, en cualquier compañía, en cualquier organización, lo primero es tener muy claro cuál es el propósito, ¿no?, de esa organización, y este propósito tendría que conectar con qué es lo que esperan los distintos grupos de interés también de la misma, ¿no? Por eso yo digo que cuando trabajamos en propósito, en definición de propósito, en definición de identidad, es muy importante que este proceso sea co-creado, no sea definido tan solo inside out, desde dentro, por parte de los rectores de la organización, sino que se involucren a los distintos stakeholders para, primero, ser capaces de entender bien sus expectativas y, segundo, construir identidad y
formulación estratégica conjuntamente con ellos. En segundo lugar, le diría que al final la identidad no deja de ser una aspiración, pero si quieren tener realmente una marca fuerte, una reputación fuerte, la clave es trabajar la cultura corporativa interna mediante formación y mediante empowerment. Bien, interesantísima esa respuesta del profesor Iglesias. Hay otra pregunta de Ana Bermúdez Carrasco, quien pregunta, en una empresa u organización nueva, ¿cómo se suple la identidad herencia? ¿Cómo se crea una identidad desde cero? Muchas gracias, Ana, pues esta es otra muy interesante pregunta. No he podido entrar, ¿no?, en este ámbito por limitación de tiempo. Cuando una empresa no tiene herencia, obviamente no puede apalancarse en esta para construir futuro, pero sí que lo que hemos estado estudiando estos últimos años, cuando hemos estado haciendo mucha investigación académica en estos entornos, es que hemos observado un patrón en aquellas startups, ¿no?, en aquellas nuevas organizaciones que salen al mercado y que acaban siendo exitosas. Y este patrón es el siguiente. Cuando una startup que normalmente tiene pues, dificultades financieras, tiene dificultades de ingresos, porque está en un momento de inversión, con el objetivo de conseguir ingresos a corto, renuncia a la identidad, aunque no esté escrita, de los fundadores, renuncia al objetivo fundacional de la compañía y busca fuentes de negocio a corto, pero que le alejan de escalar el negocio central que se apalanca en las competencias distintivas de los fundadores, normalmente lo que ocurre es que esta compañía acaba teniendo problemas. Y aquellas startups que acaban siendo competitivas a medio y largo plazo son aquellas que, aunque la identidad no esté escrita, los fundadores tienen una idea muy clara de cuál es su filosofía de empresa y tienen una idea muy clara también de cuáles son sus competencias distintivas. Y que lo que tienen que hacer es primero escalar ese negocio que están construyendo alrededor de ellas antes de meterse en otros ámbitos y de diversificar su actividad. Muchas gracias, Oriol. Bueno, pues aprovecho para transmitirle todas las felicitaciones por la excelente exposición que usted está teniendo. Y otra pregunta, esta es de Rainier Maldonado, quien le pregunta cómo alinear esa identidad en un entorno líquido, entre comillas, como el actual, donde la presión de los medios digitales, redes sociales, blogs, etcétera, es cada vez más demandante. ¿No corre riesgo de que la identidad se desdibuje? Pregunta Rainier. Muy buena pregunta también, ¿no? Y estamos en un entorno crecientemente digitalizado, en una sociedad líquida, ¿no?, como decía el filósofo, y eso está cambiando las reglas del juego. Yo decía que obviamente para construir una marca primero definimos una identidad y luego tenemos que comunicar, ¿no? Sin comunicación no hay construcción de marca ni reputación. Pero había una tercera pata, que era la experiencia. Debido a la interconexión de la sociedad actual, debido al poder de las redes sociales, debido al poder que tiene la recomendación positiva o negativa de los clientes o de distintos grupos de interés, a la influencia que pueden tener las ONGs, ¿no?, que denuncian prácticas no responsables de organizaciones, lo que es fundamental hoy en día para ser capaz de construir una marca fuerte y una reputación sólida a medio y largo plazo es fundamentalmente construir una experiencia consistente con esa identidad y una experiencia que realmente sea valiosa. Por este motivo me gusta el ejemplo de Barbie, porque han sido capaces no solo de redefinir la identidad, sino de redefinir toda la experiencia, todo el portafolio de productos, para que sea consistente, para que sea auténtica, para que sea legítima, y solo cuando esto ha sido así, luego han comunicado. Y para mí una de las claves en este nuevo entorno líquido es primero construimos identidad, en base a esta identidad construimos experiencia, y solo cuando tenemos la experiencia alineada, valiosa, distintiva, luego invertimos de forma potente en toda la actividad de comunicación y en la construcción del relato de la marca. No se puede hacer al revés. Ahí está otra pregunta de Yuris Paniagua, quien dice, ¿qué pasa cuando la voz personal del discurso de una marca, de sus mensajes escritos, se parece más a un personaje de carne y hueso, con sus modismos y jergas, que a una empresa en sí misma? Y pregunta ella, ¿lo recomienda? Sí, una discusión que siempre tenemos es cuál tiene que ser el papel de los portavoces de la marca, ¿no? Y hay algunas marcas, por ejemplo, como Richard Branson, ¿no?, en Virgin,
que se construyen mucho desde la personalidad, ¿no? O del culto del fundador. Cuando tú tienes un fundador o una personalidad carismática, es un muy buen activo sobre el cual construir marca. Ahora bien, en paralelo hay que saber que hay que construir también marca corporativa, ¿no? Porque esta persona evidentemente en algún momento no va a estar presente en la organización y necesitamos que no perdamos todo este activo, este capital, que no esté solo asociado a una persona, sino que fundamentalmente está asociado a una reputación corporativa. Y una vez más, esto pasa por la inversión en la construcción de una cultura corporativa muy fuerte. Otra pregunta es, ¿cuáles son esos elementos claves para visibilizar una marca? Esa la hace José Valenzuela. Fantástico. Para visibilizar una marca yo creo que lo fundamental es construir un buen relato corporativo. Y en los últimos años se ha hablado mucho de storytelling, pero a mí me gusta mucho hablar de storybuilding. ¿Cuál es la diferencia? Aquellas marcas que tienen relatos más sólidos son aquellas marcas que tienen una visión estratégica, pero que saben también cuál es su herencia. Y que lo que hacen es construir un relato que entronca con su ADN, pero que se proyecta a futuro, y que lo hacen de una forma muy consistente a lo largo del tiempo y de una forma transmedia. Y nos van contando pequeñas piezas de storytelling que todas juntas normalmente tienen una moraleja común, ¿no? Un propósito común, y que de una forma muy progresiva van enriqueciendo y reforzando esta narrativa, esta metanarrativa corporativa a la que yo llamo storytelling. Otra pregunta de Yarelina Mazara. Pregunta ella, ¿qué tan importante es una opinión de un tercero para evaluar una identidad de una empresa? Yo creo que al final las marcas son percepción. Y la percepción, nos guste o no, acaba siendo la realidad. Por tanto, la percepción de los terceros, y los terceros los definiría de una forma muy amplia, de nuestros distintos grupos de interés, es lo que define al final, ¿no? La reputación real de la compañía. De ahí que, como bien decía, creo que cada vez más no es posible construir marcas de una forma unidireccional, tal y como decía también el gobernador en su mensaje de introducción, sino que es cada vez más esencial desarrollar estrategias de co-creación de la identidad y de la estrategia de marca y del relato con los distintos grupos de interés de la compañía. Bien, también nos pregunta Joan Manuel Mendoza. ¿Cómo mejorar la marca de una institución pública de servicios? Por ejemplo, dice él, yo trabajo en una institución de distribución de agua de la ciudad. ¿Cómo mejoramos esa marca? Pues bien, yo creo que hay que hacer un proceso de reflexión, que normalmente empieza, como bien decía yo antes, por mirar al pasado, por conocer la herencia. Luego pasa por conocer cuál es la imagen actual y ver si la imagen actual se aleja mucho de la herencia. Y en tercer lugar, pasa por conocer las expectativas de los distintos grupos de interés. Y mirar también cuál es el gap entre las expectativas de los grupos de interés y mi imagen actual, las expectativas de los grupos de interés y mi herencia. Aquí tengo un triángulo, herencia, imagen, expectativas de los grupos de interés, que es el que tiene que ayudarme a ver cuál es el diagnóstico de mi marca y a partir de aquí construir estrategia futura. Bien, María de los Santos pregunta, en marcas gubernamentales, ¿cómo se suple la identidad herencia? ¿Los cambios de gestión pueden, de alguna manera, entrar en conflicto con este concepto? ¿No es así? Sí, el sector público es un sector complicado por sus peculiaridades y porque de forma recurrente, ¿no? Cada un cierto año puede haber cambio de color político y evidentemente cambio de ideología, ¿no? Que lo que hace es tener repercusiones importantes, ¿no? En la estrategia. Por eso, normalmente cuando trabajo con marcas políticas, públicas, ¿no? Lo que trato es involucrar a los distintos partidos, tratar de llegar a consensos a medio y largo plazo, ¿no? Que construyan identidad y que sean acuerdos sobre los cuales a futuro, si es posible, haya el mayor consenso posible y no haya cambios, aunque se pueda cambiar luego la declinación de alguna de esta identidad, de alguna de estas estrategias. Bien, muchas marcas, pregunta Elaine Paulino, muchas marcas se construyen basadas en el conocimiento empírico de los fundadores y existe una resistencia a adquirir talentos capacitados en el área. ¿Cómo podríamos cambiar la visión de esos fundadores resistentes al cambio, cuya frase es, aquí siempre se ha hecho así? Muy buena pregunta. Lo que es importante es, primero, yo siempre digo, cuando hay que convencer al fundador o al CEO o al propietario,
lo primero que hay que hacer es generar un sentido de urgencia. Hay que tratar de explicar por qué tenemos que cambiar y por qué es urgente cambiar ya. Y para hacerlo muchas veces necesitamos voces autorizadas de fuera de la organización que el propietario o el CEO pueda respetar, ¿no? Y pueda escuchar y que sepa que no tienen biases relevantes. A partir de aquí luego hay que generar una coalición para el cambio dentro de la organización y esto pasa por identificar cuáles son aquellas personas que tienen reputación importante personal dentro de la organización, que tienen poder, soft power, ¿no? Y que conjuntamente, mediante una alianza estratégica, pueden influir, ¿no?, sobre el CEO para que las cosas empiecen a moverse en una dirección diferente. Bien, queremos agradecer a todos por la cantidad de preguntas que han hecho y por razones pues, de compromiso del profesor Iglesias. Vamos a leer una última pregunta y es de Rafael Romero que dice: buenos días, ¿qué debería hacer una marca para ser memorable y humana? Perfecto, pues precisamente creo que ese es el gran reto de las marcas hoy en día y yo lo que estoy trabajando es un concepto que es el concepto de marcas con conciencia, ¿no? Que son marcas que tienen un propósito transformador más allá de simplemente la consecución de beneficios, que tratan de tener una visión balanceada de los distintos grupos de interés, que tratan de tener una visión balanceada del corto y el largo plazo y que co-crean soluciones relevantes a los problemas de la humanidad conjuntamente con los distintos grupos de interés. Si quieren conocer más acerca de esta visión, les animo, por ejemplo, a que miren la página web del Meningue Group, que es un think tank de marcas con conciencia que quieren promover precisamente marcas más humanas. Y si alguno está interesado en conocer más de esos temas, les recomiendo también mi libro Quiero esta marca, que anteriormente comentaban, donde podrán encontrar pues, más ejemplos y perspectivas conceptuales. Bien, agradecer una vez más al profesor Oriol Iglesias y a todos ustedes por la sintonía en esta primera charla del Seminario Internacional de Comunicación en su versión 2021, esta charla de identidad y marca. Agradecemos nueva vez al profesor Iglesias y le excusamos ya que él quisiera seguir respondiendo, pero tiene compromisos ya asumidos para el resto del día de hoy. Recuerden que el profesor Iglesias está en España. Pues a todos ustedes les invitamos a que sigan en sintonía con las cuentas de redes sociales del banco para recibir todas las informaciones de este seminario y que a las 11, como está programado, vamos a tener la charla Reputación y Propósito a cargo de José Manuel Velasco Guardado, quien es consultor de comunicación y profesor de la Universidad Antonio Nebrija. Muchas gracias, profesor, una vez más, y a todos ustedes, manténganse conectados para la charla que tendremos a las 11 de la mañana. Muchas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima.